Qué bueno que está en la casa del Señor, con gozo y con alegría. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso es que no podemos vivir amargados, tenemos que vivir felices para que podamos tener fuerza. Amén. Así que vamos a saludar a las personas que están ahí conectadas. Hoy comenzamos una nueva serie y que lleva por título Un nuevo y mejor capítulo para ti. Un capítulo mejor está esperando para ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La vida es como un libro y cada capítulo es una estación. Y nosotros es como, para que podamos entender un poquito de las estaciones de la Biblia y de la vida. Amén. Dice, la vida es una colección de estaciones y una estación es un capítulo que se convierte en nuestras vidas. Y el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, justamente habla lo largo de la vida, de las etapas de nuestras vidas. Porque en Eclesiastés habla que dice que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de plantar, hay tiempo de arrancar. Entonces hay tiempos de tiempo. Entonces nosotros tenemos que entender esos tiempos y esas estaciones en mi vida. Porque si nosotros no podemos saber ni entender esas estaciones, me voy a frustrar, me voy a amargar. Entonces, que nosotros podamos entender esas estaciones. Dice, van a haber capítulos en donde vas a llorar, a reír, a amar. Van a haber capítulos duros y van a haber capítulos alegres. Van a haber capítulos de luto. Pero van a haber capítulos de felicidad, de alegría. La buena noticia que tu capítulo actual no es el capítulo final. La buena noticia que lo que está pasando ahorita no es el capítulo final. Es algo transitorio, es algo momentáneo. Es como pasar la página de un libro. Amén. ¿Y cuántos creen que viene un mejor capítulo para su vida? Amén. Amén. Y en el libro de Ruth, no sé, quiero hablar acerca de una mujer llamada Noemí. Y está en el libro de Ruth. Ruth 1. Ruth capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice, en los tiempos en que distintos líderes gubernamentaban el país, hubo una época de hambre. ¿Hubo una época de qué? Un tiempo, una temporada de hambre. Entonces, un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab. Este estaba en donde, en Belén, donde había hambre. Pero este hombre, ¿qué fue lo que hizo? Fue y emigró a causa de la necesidad a Moab, ¿verdad? Junto con su esposa y sus 2 hijos. Él se fue, como muchas veces nosotros hemos emigrado. Dice, y este hombre se llamaba Elimelech. Su esposa se llamaba Noemí y 2 hijos, Mahón y Quijón. Todos eran efrateos de Belén, de Judá. Cuando ellos llegaron a Moab, se quedaron ahí. Moab no era una buena tierra en el mundo espiritual, porque Dios la comparaba con
Sodoma y Gomorra, y esto lo vamos a ver más adelante. Y ella, una que se permite, imagínense la perversión que había, porque la comparaba con Sodoma. Entonces nosotros muchas veces, por la necesidad, nos vamos a un lugar que no tenemos que irnos. Nos vamos de un sitio que no tenemos que irnos. ¿Por qué? Porque la necesidad manda más. Y entonces, cuando nos vamos a un lugar, no vamos a llegar al objetivo, porque no, nos dejamos influenciar por el momento. Amén. Ajá. Dice, pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Ella se quedó sola, o sea, murió su esposo. Imagínense en otra tierra, en otro lugar, en otra cultura, sola. O sea, porque porque anteriormente las personas que estaban viudas eran difíciles, momentos duros. Las personas que eran viudas, las mujeres que eran viudas. Dicen, ajá, y estos se casaron, los hijos de ella, con 2 mujeres moabitas. Una llamaba Orfa y otra llamada Ru. Después de haber vivido 10 años allí, murieron también los hijos. Y ahora, esta mujer llamada Noemí se quedó prácticamente sin nada. Se quedó prácticamente con dolor, con amargura, con luto, porque se le murió su esposo, su sustento. Y ahora peor, sus hijos. No iba a tener descendiente, porque quien le daba los descendientes eran los hijos. O sea, hasta ahí iba a llegar ella. Pero por eso es que nosotros tenemos que aferrarnos a Él. Que esto que comienza con momentos difíciles, Dios está preparando algo para nosotros. Que Dios está preparando algo, aunque a nuestra vista no se vea nada, más bien se ve todo lo contrario, pero Dios está preparando algo para nosotros. Amén. Dice, en este capítulo habla de luto, no solo que quedó viuda, sino también que murieron sus 2 hijos. Sin embargo, muchas veces, cuando la vida te está dando lo peor, Dios te está preparando algo mejor para ti. Cuando en tu vida está pasando por ese momento malo, Dios te está preparando algo para ti. Y eso sí te lo aseguro, porque está escrito. Y lo hemos vivido nosotros. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido eso? Que no esperábamos nada, ni la solución de un problema. Y Dios lo solucionó. ¿Cuántas veces Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas que nosotros pensábamos que no se podía? ¿Cuántas enfermedades Dios ha sanado en nuestras vidas? ¿Cuántas provisiones Dios ha hecho en nuestras vidas que nosotros pensábamos que no se podía? Porque Dios estaba preparando algo para nosotros. Estaba preparando algo para nosotros. Estaba preparando un mejor capítulo para nosotros. Amén. Así que, iglesia, ánimo. Ánimo, porque Dios está a punto de escribir un mejor capítulo para ti. Dios está a punto de escribir un mejor capítulo para ti. Vamos, dile fuerte amén a Dios. Porque Dios lo está preparando para ti. La gran pregunta es, ¿cómo comenzar un mejor capítulo para mi vida? ¿Cómo hacerlo? Y vamos a ver, lo primero, para comenzar un nuevo capítulo es una decisión. Yo tengo que decidir comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Porque Dios nos dio a nosotros el libre albedrío. Nosotros somos los que decidimos.
qué hacer y qué no hacer. Por eso cuando Dios le dijo, te tengo el bien y el camino del mal, pero escoge tú el camino de bien, para que te vaya bien, para que seas bendición. Pero si no haces eso, te va a ir mal. Entonces nosotros somos los que decidimos cómo cambiar un camino nuevo, un capítulo nuevo, un capítulo mejor. Yo decido. Si no decido, no va a pasar nada. Si yo no decido hacer algo, no va a pasar nada, porque Dios no va a hacer nada porque yo no estoy decidiendo. Si yo decido obedecerlo, Él va a hacer. Si yo no decido obedecerlo, Él no va a hacer nada. Amén. Amén. Dice, una gran lección nos enseña este libro y es que nos habla de los daños colaterales. Porque fue Amibelé, el esposo de Noemí, que decidió las difícil situación que estaba en la época de Miguel a Moab. Sin embargo, esta decisión trajo daños colaterales para él y para su familia. Trajo daños colaterales para él y para su. Nosotros, lo que nosotros decidamos, va a traer beneficios o daños. Va a traer bendición o maldición. Porque dice, hasta la cuarta generación te va a alcanzar. Lo que yo decido. Lo que yo decido. Entonces nosotros somos ahorita lo que hemos decidido anteriormente. Hoy somos lo que ayer decidimos. Hoy somos lo que ayer decidimos. Entonces por eso que tenemos que decidir. Porque Noemí decidió. Porque ella pudo decidir volver a Belén. Decidió volver a Belén. Amén. Dice, porque fue de Moab lejos de su pueblo, de su cultura y sobre todo lejos de Dios. Porque muchas veces nos alejamos de Dios. Nos alejamos por la necesidad, nos alejamos y vamos a Moab, donde no sirven a Dios, donde no buscan a Dios. No vamos a lugares donde adoran a otros dioses. Entonces pensamos que eso va a estar bien. Pensamos que porque tengo necesidad, Dios sabe por lo que me está pasando. Pero tú tienes que decidir salir de allí. Dios sabe, porque Dios sabe, pero Dios quiere que tú salgas de allí. Pero tienes que decidir. Señor, ¿sabes por qué no voy el domingo? Sí, Dios lo sabe, pero no estás decidiendo. Señor, tú sabes por qué no te estoy buscando. Sí, pero no lo estás haciendo. Tienes que decidir. Porque queremos que Dios haga todas las cosas. Yo tengo que decidir para que Dios haga. Amén. Dice, ella quedó viuda, se quedó sin hijos y se quedó sin descendencia. Y yo quiero que ustedes entender algo. Que si yo quiero que ustedes vean esta gran verdad, que no siempre irse a otro país es la mejor opción. No siempre irse a otro país es la mejor opción. Porque pensamos, Señor, ya eso Dios me mostró. Es mentira, es la carne que te está mostrando. Que te están mostrando, ¿cómo se llama? Los dólares que te están mostrando eso. Mira, venite para acá, que quítate eso. Señor, pero ahora, ¿Dios te envió para allá? Porque si Dios te envió, no hay problema si Dios te envió. Tú puedes ir a donde Dios te envió. Pero si Dios no te envió, ¿para qué vas a hacer allá? Porque Dios no te ha enviado, no te va a respaldar hasta allá. No te va a bendecir, no te va a cubrir porque no está Dios allá. Es como que cuando, y este ejemplo me gusta ponerlo mucho, que Dios te diga, anda a la derecha, pero yo me voy a la izquierda. O sea, yo me voy a otro país donde Dios me está diciendo que me quede.
Aquí no hay protección, no hay bendición, porque Dios no está conmigo. Porque Dios está aquí en el país donde Dios me diseñó. Quizás no es el más bonito, pero donde Dios te asignó. El lugar donde Dios te asignó, ese es el lugar donde vas a prosperar y donde te va a ir bien. Amén. No es el más cómodo, pero es allí donde vas a cumplir el propósito de Dios. Es allí, es donde lo vas a cumplir. Porque nos dejamos deslumbrar. Nos dejamos deslumbrar. Y nos vamos rápidamente, sin saber a dónde Dios nos está mandando a ir. A donde Dios nos está mandando a ir. Amén. Dicen, muchas veces pensamos que la solución de nuestro país es encontrar otro lugar. Vamos a emigrar a otro país. Pensamos que nuestra felicidad está en otro país. Pensamos que nuestra alegría está en otro país. Y no es así. Si Dios nos envió para allá, no lo vaya. Por eso es que poner tu esperanza en otro país y no en el Rey de Reyes, ahí estás mal. Porque cuando vas a otro país, sin que Dios te guíe, estás poniendo a ese país, estás confiando en ese país. No estás confiando en Dios. No podemos confiar en nosotros. Dice que en nuestro corazón es engañoso. Más que cualquier. Es muy engañoso, nos engaña mucho nuestro corazón. Tenemos que saber cuidar nuestro corazón. Amén. Y yo creo que aquí tú vas a triunfar. Aquí vas a tener éxito, aquí vas a prosperar y vas a cumplir el plan de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Un mejor capítulo comienza con una decisión. Y vamos a Ruth 1:8. Perdón, 1:6. Ruth 1:6. Dice, Noemí, ¿qué fue lo que hizo? Decidió volver de Moab a Belén, a donde tenía que estar. A donde tenía que estar. Pero por las decisiones no estaba allí. Y entonces muchas veces nosotros, como lo que le pasó a Jonás también, Jonás tenía que ir a un lugar y él no fue a ese lugar, sino fue a otro lugar. ¿Y dónde terminó? En el lugar que Dios lo mandó a hacer. Porque allí es donde tiene que estar, no en el lugar donde tú quieres estar, donde Dios quiere estar. Por eso es que a veces hay personas que se devuelven. Pero bueno, no vamos para eso. Baja. Dice, decidió regresar de la tierra de Moab con sus dos nueras. Decidió ella. Es una decisión alejó a su familia del propósito de Dios, del plan de Dios. Una decisión hizo que la familia de Noemí volviera al plan de Dios. Porque quizás nuestros padres han tomado decisiones que nos han alejado de los planes. Pero somos nosotros, porque si yo digo, yo soy así, porque mi papá o mi mamá me han llevado a estar acá. Pero aquí vemos que sus padres cometieron un error de llevarlo a un lugar que no es correcto. Pero ella aún decidió, no se quedó, yo me quedo aquí mejor. ¿Para qué voy? ¿Para qué? Si aquí estoy mejor. No, ella decidió volver. Yo sé que mi papá cometió este error, pero yo como hija, yo tengo que revertirlo. O sea, como esposa, perdón. Pero muchas veces nosotros como hijos tenemos que revertir. ¿Entienden? Tenemos que nosotros decidir. Usted es lo que usted quiere ser. Sus papás no le pueden decir hasta dónde usted puede llegar. Porque usted
Usted tiene que romper muchas cosas. Cuando Abraham, ¿saben que los papás de Abraham eran idólatras? Idólatras. Pero Abraham se fue por Dios. Y dejó todo eso por Dios. Dejó todas sus comodidades por Dios, porque tenían plata. Por Dios. Porque sabía que era el Dios que tenían que adorar. Entonces nosotros no queremos soltar cosas por Dios. No queremos entregar cosas por Dios. Porque queremos adorar a otros dioses. Ay, Dios mío. Muchas veces un nuevo capítulo está solamente a una distancia de una decisión. Y a veces pensamos que está tan lejos, pero está tan cerca. Pensamos que está tan difícil, pero está tan fácil. Pensamos que parece imposible, pero es posible con una decisión. Con una decisión. El hijo pródigo, ¿qué fue lo que hizo? Decidió. Dijo, voy a decidir volver a la casa. Y cuando volvió, ¿cómo lo recibió el papá? Bien. Hizo fiesta, banquete y mató el mejor cordero. Porque su hijo había muerto. Y estaba pasando hambre. Deseaba comer la comida de los cerdos. No la comía, la deseaba. Porque, o sea, los cerdos, para las personas que la estaban cuidando, eran más importantes que él. O sea, los jefes le daban comida a los cerdos, pero no a él. Y así te tiene el mundo. Y entonces nosotros, porque el mundo nos deslumbra. Claro, todo. A todos nos deslumbra. Pero después cuando te vaya a pagar, ay. Después cuando te vaya a faltar factura, ay. Porque cuando él tenía dinero, todos estaban con él. Cuando el hijo pródigo se llevó toda su herencia, vamos muchachos, vamos a beber. Claro, vamos, te estoy pagando, todo está contigo. Vamos a fumar, vamos a rumbear, vamos para la playa, vamos para donde vos quieras. Yo soy tu amigo. Ellos no le dicen nada malo, solamente lo halagan, solamente le dicen cosas buenas. Preocúpate cuando tu amigo solamente te diga cosas buenas. Preocúpate. Porque todos cometemos errores. Ojo, o no. Si usted no comete errores, cuando se lo lleve Dios. Porque su pastor sí. Y todos los días. Amén. Dicen, Noemí, una decisión cambió ese capítulo de desorden, de vicio que estaba viviendo el hijo pródigo. Cambió su estación, su capítulo. Ese capítulo que estaba atrás. Ese capítulo que lo estaba amargando. Que lo estaba con hambre. Pero él decidió. Y nosotros muchas veces nos decidimos. Preferimos seguir en ese mismo problema. Preferimos seguir con el no poder dormir. Preferimos seguir así. Y no decidir cambiar de dirección. Porque el hijo pródigo tuvo que cambiar de dirección. Porque él estaba muy lejos de casa. Eso lo dice la Biblia. Tuvo que ir a cambiar su dirección, a cambiar su rumbo. Entonces nosotros pretendemos que siguiendo el mismo rumbo nos va a ir igual nos va a ir. Pero pretendemos que siguiendo el mismo rumbo va a cambiar. Tienes que bajarte del tren, de la estación y decir, ¿cuántas veces se han pasado de estación en el metro? Yo me he pasado. Y tengo que bajarme y que hacer el retorno. Pero si yo sigo allí, ¿cómo iba a cambiar? No. Tengo que bajarme. Amén. Ella entendió que ya no tomé la decisión de irme a Belén, pero puedo tomar la decisión de regresar a Belén. Ella entendió
que no, ella no tomó esa decisión de irse de Belén. Fue su papá. Pero ella entendió que tenía que irse de ahí. Decidir. Amén. Emibelet se equivocó en llevarse a su familia a Moab, y esto trajo daños colaterales para su familia. Pues Noemí dijo, si una decisión me sacó de aquí, una decisión también me puede estar aquí. Amén. Una decisión. Dice, y el segundo es un mejor capítulo que empieza siempre en Belén. Un segundo capítulo comienza siempre en Belén. ¿Sabe qué significa Belén? Significa casa de pan. Casa de pan. Es interesante que el elemento fundamental en las casas y en el templo es el pan. Y en Belén, o sea, por eso que no son casas de pan, es donde no te va a faltar. Donde no te va. ¿Por qué se fueron ellos? Por necesidad. Y Belén significa casa de pan. Entonces no debería tener necesidad. Porque es casa de pan. Tiene más bien abundancia. Pero por una estación de mi vida, yo quiero condenar todas mis estaciones. Yo quiero abortar todas mis estaciones. Por una estación de mi vida. Por un momento de mi vida. Por una temporada de mi vida. Y Dios quiere que terminemos todas las estaciones de nuestra vida. Amén. Amén. Es tiempo que regreses a Belén. Es tiempo que regreses a esa comunión. Es tiempo que regreses a esos tiempos de oración. Y es tiempo que regreses a la palabra, al alimento espiritual. Es tiempo que regreses a tu primer amor. Y es tiempo que regreses a la casa de Dios. Es tiempo. Pero somos nosotros los que decidimos volver. Somos nosotros los que decidimos qué hacer. Somos nosotros los que vamos a decidir qué capítulo podemos hacer. Amén. Yo me he dado cuenta que en los momentos difíciles muchas personas caen en este error y de cambiar Belén por Moab. Y en los momentos difíciles cambian Moab por Belén. Y nosotros muchas veces somos así. En los momentos difíciles, en los momentos chiquiticos, en donde tenemos la espada contra la pared, la cambiamos. Y no debe ser así. No debemos cambiar. Dice, pero cuando estudiamos la historia nos damos cuenta de Moab. Lo que le quiero mostrar en Sofonía 2.9. Sofonía 2.9. Miren lo que significaba, ¿cómo se llama? Belén, casa de pan. Ahora miren lo que viene para Moab. Dicen, tan cierto como yo vivo, miren, afirma el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, Moab vendrá a ser como Sodoma. Como Sodoma. Igualita. Y eso es la depravación. ¿Qué pasó con Sodoma? Vino destrucción, vino ruina. Dios mató a todas esas personas. ¿Por qué? Por la perversidad que había. Por las depravaciones sexuales que había. Eso era el de más guapo. Allá vivían y gobernaban todo el mundo. Dice. Y se volverán al campo de espino y minas de sal. Ruina perpetua. Y ruina perpetua. O sea, ruinas para siempre. Eso es lo que Dios habla de Moab. Ruinas para siempre.
Ahora, ¿cuál tú quieres? ¿Moab o Belén? Porque en los momentos difíciles van a haber momentos donde vas a tener necesidad. Todos, todos vamos a tener momentos difíciles en donde vamos a querer soltar a Belén. Pero no lo sueltes. No lo sueltes. Bien, Moab es un lugar que te ofrecen un banquete y te dan solo migajas. Te ofrecen, wow, el banquete, pero cuando te sientas son las migajas. Cuando te sientas es un plato malo. ¿Cuántos se han presentado, cuántos han ido a un restaurante que es caro? Y cuando se sientan, es pésimo. La comida mala. Y se mejor hubiese comido en cualquier lugar. Porque ofrecen una cosa y dan otra. Y así es Satanás. Amén. Para Noemí, la vida en Belén era difícil. Había hambre. Pero para Noemí, la vida en Moab fue desbaratadora. Lo destruyó todo. El esposo y sus dos hijos. O sea, miren, porque solamente había necesidad agua. Ahora, aquí en Moab, se le murieron sus dos hijos y su esposo. Ahora, ¿cuál de las dos vas a querer? Dice, recuerda que el peor día con Dios va a ser siempre mejor que tu mejor día sin Dios. Tu peor día, sí, con Dios. ¿Por qué vamos a tener días malos? Pero son muchísimo mejores que estar sin Dios. Muchísimos. Y yo se lo puedo comprobar con mi vida. A ver. Y esto es importante. No es suficiente con regresar a Belén. Debemos dejarle el espíritu de Moab. No es suficiente regresar a la iglesia. Debemos dejar el mundo. Debemos que nacer de nuevo. Nacer. Amén. Dice, y el 3, dice, un mejor capítulo comienza cuando pasamos la página. Cuando hacemos así. Si yo no paso la página, no voy a entrar a un capítulo nuevo. No voy a un capítulo mejor para mi vida. Porque todavía tengo eso guardado atrás. Y vamos a la palabra. Dice, y 20 en adelante, dice, ya no me llames Noemí, respondió ella, llámame Mara, porque el Todopoderoso me ha colmado mi vida de amargura. ¿Están viendo cómo ya estaba amargado allí? Y así somos nosotros. Nos queremos cerrar en la amargura. Nos queremos concentrar en esos momentos difíciles. Pero tenemos que pasar la página. Tenemos que pasar la página. Son momentos para enseñarnos. Pero tenemos que pasar la página. Esos son momentos dolorosos. Son para Dios enseñarnos a nosotros. Amén. Dice, me fui con manos llenas, pero el Señor me hizo volver sin nada. Aun cuando estaban con necesidad, llevaron manos llenas. Pero cuando volvieron sin nada. Porque me llama Noemí si me ha afligido el Señor y me ha hecho desdichada. El Todopoderoso. Dice el 22. Así fue como Noemí volvió a la tierra de Moab, acompañada de su nuera, Ruth la moabita, y cuando llegaron a Belén, comenzaron la cosecha. Comenzaron la cosecha. Comenzó un nuevo capítulo, pero porque ella decidió pasar la página. Nosotros tenemos que decidir pasarla para que comience un nuevo capítulo en nosotros. Esos momentos difíciles,
pásalo. No permitas que te entierren. No permitas que esos momentos duros de dolor, de luto, porque ella tuvo luto. Nosotros también hemos tenido luto. Pero no se comparan. Porque vienen tiempos de alegría, tiempos de gozo, de refrigerio para nosotros. Y este es el mejor tiempo en esta temporada. Esta es tu temporada, pero nosotros tenemos que decidir que esta sea mi temporada, tú y yo. Así que vamos a creerle juntos por Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Quiero que nos despedimos a las personas que están allí conectadas y vamos a